No, no se ve todavía. ¿Y por qué no se ve? Tendrás que darle al PowerPoint. Ahora. No, no lo vemos todavía. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora Vale. sí. Muy bien. Ya lo puedes poner en pantalla. Sí, sí, ahora lo veis bien. Sí, perfecto. ¿Pero veis la pantalla completa o no? Todavía no. Tienes que ponerlo en pantalla completa al PowerPoint. A ver. Pero bueno, se ve bien, ¿eh? Bueno, pero espera, a ver. Aquí. Compartir. No, le has dado a compartir y has dejado de compartir. Toda la pantalla. No, que has dejado de compartir. No, ahora ya. Ahora, venga. Espera, todavía no. Venga, a ver si ahora sí. Ahora. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ahora. Vale, perfecto. Ya estás en pantalla completa, así es que empieza y listo. Y nosotros nos retiramos. Oye, gracias por vuestro interés y así nos mantenemos todos al día de cómo va la tecnología de todas estas cosas. Vamos a ver, hay una idea básica que tenéis que tener en cuenta. El aprovechar la energía solar es un tema bastante complejo porque intervienen factores que son puramente técnicos, que son factores que nosotros podemos controlar, pero hay muchos factores que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, ¿llueve o no llueve? ¿Está nublado o no está nublado? ¿Hace viento o no hace viento? ¿Hace mucho calor o no hace mucho calor? Etcétera. Con lo cual, cualquier estimación de lo que podemos producir siempre será en base a una serie estadística. No hay garantía de casi nada. Lógicamente, pues si tenemos la experiencia que en 10 años se ha producido una media de 100, pues probablemente estaremos cerca de la media de 100 en los siguientes 10 años. Pero en un año comparado con otro puede haber diferencias brutales. Dicho esto, vamos a empezar la presentación. Primero os quiero presentar una serie de conceptos básicos. Después veremos la experiencia de un caso real. Después haremos una estimación rápida de lo que puede producir una instalación con las salvedades que he dicho al principio. Conclusiones y un par de datos adicionales. Lo primero que tenéis que tener muy claro es que la energía que nos viene del sol es luz y calor, pero en fotovoltaica solo aprovechamos la luz. El calor nos molesta. Esto es una cosa que al principio sorprende bastante, pero el sitio ideal para producir electricidad fotovoltaica sería a 5.000 metros de altura, a 5 grados bajo cero y con cielo despejado. Eso sería muchísimo mejor que hacerlo a nivel del mar a 30 grados de temperatura. Lo primero, la capacidad de una célula se mide en vatios pico. Pensad que una célula es un cuadradito que puede tener, pues no sé, 15 centímetros por 10 centímetros, más o menos. Las células las ponemos juntas en lo que llamamos paneles para tener una unidad fácil de manejar y montar. Entonces, un panel solar o una célula solar que nos dicen que tiene, pues por ejemplo, 5 vatios pico o X vatios, los que sean, es un conjunto que con una radiación solar de 1000 vatios hora metro cuadrado, con luz solar constante, perpendicular a la célula
y con la célula a 25 grados, esto es muy importante. Cuando digo 25 grados, hablo de la temperatura que está la célula o el panel, no de la temperatura ambiente. En esas condiciones produce X vatios hora de electricidad. Es decir, que cuando hablamos de un panel, que puede ser bastante típico, de 370 vatios pico, estamos hablando de un panel que con una radiación solar de 1000 vatios hora metro cuadrado, luz solar constante y perpendicular a la célula a 25 grados centígrados temperatura de célula, produce 370 vatios de electricidad. Lógicamente, los vatios pico indican la capacidad de producción de un panel en condiciones óptimas, que son las que he explicado antes. Hoy en día, el rendimiento máximo que se saca a un panel comercial es del orden del 21, entre el 21 y el 23%, más cerca del 21 normalmente. Un panel típico de los que existen hoy en día, que ocupa 1,7 metros cuadrados y tiene una potencia pico de 370 vatios pico, nos está dando un rendimiento del 21,7%. ¿Algún comentario? ¿Me oís? ¿Me oís? Sí, todos? sí, Oímos, podemos cerrar los micros. Sin problema. Vale. Es que cerramos los micros porque si no se meten No, bien, de acuerdo. las preguntas al final. Vale. El rendimiento de cualquier instalación solar se determina en función de múltiples factores. El tipo de célula o panel. Pensad que ahora empiezan a haber, por ejemplo, paneles solares que son flexibles, paneles solares que tienen forma de teja, paneles solares que son casi transparentes. Todo eso está muy bien y tiene aplicaciones específicas cada uno de estos tipos de panel, pero el problema que tienen estos paneles fuera, digamos, del más estándar es que su rendimiento es muy inferior al estándar. Entonces, tú, por ejemplo, puedes pensar, hombre, pues yo pongo paneles solares en forma de teja y me queda la casa perfecta. Sí, pero en lugar de tener un 20-21% de rendimiento, a lo mejor tienes un 14 o un 13. Cosas importantes a tener en cuenta. La orientación del panel respecto al sol. Este, oeste, norte, sur, etc. Esto es básico porque en una casa no podemos poner paneles que vayan siguiendo al sol, como hacen en las grandes instalaciones, digamos, de producción masiva. El ángulo de incidencia de la luz solar. Recordad que en invierno el sol va mucho más bajo que en verano, con lo cual si ponemos un panel fijo, habrá un momento que el rayo del sol será perpendicular a la superficie, pero habrá otros momentos que no. Y entonces eso no es bueno para obtener el máximo rendimiento. Vuelvo al tema de la temperatura. Consideramos 25 grados como estándar, pero fácilmente se alcanzan 50 o 60 grados cuando un panel está al sol y está produciendo. Recordad siempre que más temperatura del panel, menos rendimiento. La energía que captamos es luz, no calor. Para los que tengan intereses, digamos, súper técnicos, recordar que el rango de la radiación solar está por debajo de los 400 nanómetros, es radiación ionizante, la visible es aproximadamente 400 a 700 nanómetros, que es la que aprovechamos para la producción de energía eléctrica, y por encima de eso ya estamos hablando de infrarrojo, microondas, etcétera, que nos da calor, pero no nos da luz y por lo tanto no nos da
electricidad con las células fotovoltaicas. Un panel que se ponga, por ejemplo, a 70 grados puede llegar a perder el 20% del rendimiento. Después os enseñaré unas curvas de cómo funciona, de cómo afecta la temperatura a la producción de energía. Otra cosa muy importante, cuando tú tienes, por ejemplo, en un tejado 10 paneles, normalmente están conectados en serie. Es decir, que el primero traslada su corriente al segundo, este al tercero y así sucesivamente. Pero esto que es necesario para alcanzar el voltaje mínimo para que funcione todo el sistema, tiene el inconveniente de que las interferencias que sufra un panel por culpa de la sombra, por culpa de una nube, etcétera, 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 o por culpa de una avería de ese panel, afectan a toda la cadena. Y por último, una cosa importante también. La vida útil actualmente de una instalación está alrededor de los 20-25 años. Y todas las garantías que te dan siempre te dicen lo mismo. Te garantizamos que el año 20 la producción estará alrededor del 85% de lo que te damos el primer día. Este sería el esquema básico de una instalación. Esto es una instalación real, aquí en la costa de la provincia de Barcelona. Hay unos paneles que veis aquí que están colocados sobre una pérgola que hay en el patio. Estos paneles están conectados a este cacharrito de aquí, que se llama el inversor, que es el que transforma la corriente continua que viene de los paneles en corriente alterna para inyectarla al consumo. Además, si hemos pagado por una batería, pues podemos tener una batería y el inversor envía a la batería corriente continua. Cuando el inversor no es capaz de suministrar toda la corriente que demanda el consumo de la casa, entonces tira del consumo de la red pública. Y entonces aquí tenéis el contador típico de la compañía, de Endesa o de Iberdrola o de la que sea, y se le añade este pequeño contador que no es nada más que una duplicación del de la compañía, porque la compañía no quiere que metamos nada dentro de su contador. Y este contador nos sirve para dar información al inversor. Hay una cosa que es importante, que puede ser importante según qué instalaciones, que es tener lo que se llama una caja de seguridad. Es decir, que si se corta el suministro de la compañía por el motivo que sea, el inversor le manda una señal a esta caja y entonces el consumo se abastece de lo que quede en la batería. Eso puede ser bueno para un refugio de montaña. Para una casa normal, la batería se agotaría enseguida. Sigamos. Esto es un esquema de cómo funcionan las prioridades en un sistema fotovoltaico. El consumo está en rojo, es decir, si el consumo es superior a la producción de paneles, pues lo primero que gastamos es todo lo que producen los paneles, lo segundo, lo que nos pueda proporcionar la batería y lo tercero, lo que nos falta, lo cogemos de la red. Tened en cuenta que la cosa no es o blanco o negro, es decir, primero paneles y cuando los paneles ya no den más porque se ha hecho de noche, consumimos de la batería. No, no es así. Los paneles a lo mejor nos dan 5 kilovatios y el consumo está consumiendo 10. Y entonces, pues 10 que se consumen aquí, 5 que se producen en los paneles, 2 que sacamos de la batería, pues el resto lo hemos de sacar de la red. La batería tiene tanto la batería como el problema, no tienen solo el problema de lo que producen, sino de lo que son capaces de suministrar en un momento dado, porque hay limitaciones
de cantidad de corriente, de amperios que podemos obtener. No sé si me estoy haciendo muy técnico, pero bueno, creo que se entiende. Entonces, si el consumo es inferior a la producción de paneles, pues primero toda la producción va al consumo, cargamos la batería y vertemos lo que nos sobra a la red. Después hablaremos de lo que nos cobra la red por lo que ella nos vende y lo que nos paga por lo que nosotros le vendemos a ella. Sigo adelante. Esto es el esquema que tiene un inversor, este en concreto es de la marca Huawei, y te dice que durante el día 27 de mayo de 2023 los paneles produjeron 28,72 kilovatios. De estos se consumieron 27,16, que ahora explicaré cómo se consumen, y se mandaron a la red 1,56. El consumo total de la instalación fue de 52, de los cuales 30 vinieron del sistema fotovoltaico. Como veis, consumimos más kilovatios fotovoltaicos que de los que producimos. ¿Cómo puede ser eso? Pues porque una parte se consumieron de la batería de lo que tenía almacenado del día anterior, que es esta línea de color morado que hay aquí al principio. Llega un momento que se agota la batería y la batería ya está puesta a cero. El naranja este que marco ahora es el consumo total de la instalación. El verde es lo que está produciendo los paneles solares. El azul este de aquí es lo que se está cargando en la batería. Y el morado, tal como he dicho antes, lo que la batería está descargando. Con lo cual, en este gráfico veis lo que está sucediendo en cada momento del día. Es decir, aquí he empleado el mismo dibujito un poco más para que se pueda ver mejor. Es decir, consumimos de la batería, consumimos de la red, porque la batería no tiene nada y el sistema solar no produce, empieza a producir el sistema solar, con lo cual consumimos del sistema solar. Como consumimos menos de lo que el sistema solar produce, empezamos a cargar la batería, seguimos consumiendo, seguimos consumiendo el sistema solar y como no tenemos suficiente para lo que la casa consume, empezamos a descargar la batería. A medida que se hace de noche, pues ya todo viene de la batería o de la red. Esto es otro ejemplo de otro día, para que tengáis comparativa entre diferentes días. Y aquí he querido poner otra instalación que esta, primero, no tiene batería y es una instalación que produce muchísimo más de lo que consume, con lo cual lo que está haciendo es enviando corriente constantemente a la red. Fijaros que en un día, el 11 de noviembre del... El 11 de octubre, perdón, del 2023, produjo 16 kilovatios, solo consumió 3 y envió 13 a la red. Aún así, tuvo que coger de la red 3 kilovatios, porque hay momentos que como los paneles no producen y no tiene batería, pues llega un momento que tiene que sacar kilovatios de la red. Sigamos. Esto es una gráfica para que os deis cuenta de cómo funciona el sistema dependiendo del mes del año. Esta instalación empezó a funcionar en diciembre del 22, ha funcionado todo el 2023 hasta aquí y sigue funcionando ahora enero, febrero, marzo del 24. Lo que está pintado en verde es la relación entre la producción de kilovatios fotovoltaicos y la radiación solar que ha recibido esa instalación.
como veréis, hay una diferencia muy importante entre el mes de enero y el mes de julio. El mes de julio es mucho peor en producción que el mes de enero. Producimos más energía en julio porque tenemos muchísimas más horas de sol. Pero como rendimiento de la radiación que recibimos es mucho mejor enero que no julio. ¿Qué factores hay? Pues sobre todo la temperatura. Fijaros que aquí estamos produciendo 4,5 kilovatios por cada kilovatio que recibimos y aquí estamos produciendo solo 3,30. Esto es la producción real a lo largo desde septiembre del 22 hasta diciembre del 24. Bueno, hasta diciembre del 24 no. Estamos ahora a mayo, que es aquí, en este punto, y el año 24 se está comportando mejor que el 23. Y esto es otra cosa que quería comentar. Tenéis que tener, si tenéis alguna instalación de este tipo, vigiladla un poco, porque aquí lo que descubrí es que había un par de paneles que no funcionaban correctamente y por eso ahora el año 24 está funcionando mucho mejor que el 23. Este es un esquema de cómo están colocados los paneles en el tejado de la pérgola esta. Cosa buena, está orientado perfectamente al sur. Cosa mala, tiene sombras. Aquí hay 2 chimeneas y un pequeño murete, con lo cual producen sombras sobre parte de los paneles. ¿Qué efecto tiene esto? Pues este. Fijaros que en la anterior os dibujo los paneles, las 2 chimeneas que producen sombra y el murete que produce sombra. Y aquí lo que ponemos es el 11 de junio la producción de cada panel en porcentaje sobre la producción total y el 4 de enero lo mismo. Y hay una variación importante, pero se ve clarísimo que las placas que están al lado del murete son las que peor rendimiento tienen y las que están cerca de las chimeneas, pues depende. Las que están produciendo más son las que están alzadas de la chimenea aquí y aquí. Perdón. Además, aquí también hay árboles que hacen interferencias. Perdonad un segundo. Vale. Una simulación económica de esa instalación. Los precios que os estoy poniendo aquí son los que había en febrero del 22, que es cuando se hizo el contrato de esta instalación. Recordar que en febrero del 22 aún estábamos con líos de COVID y líos posteriores al COVID, con lo cual pues, había problemas de suministros y de todo. Y por eso no se instaló hasta septiembre. 14 paneles que dan exactamente 5,18 kilovatios pico. Un inversor de 6 kilovatios de potencia y una batería de 10 kilovatios hora de capacidad. El coste, si batería, 7.800 euros, el coste de la batería, 6.800, coste total, 14.600. Esto es lo que cuesta la instalación. ¿Qué nos han prometido las administraciones como subvención? La subvención del IBI del ayuntamiento, que es el 25% de la cuota a lo largo de 5 años, en total serán 4.000 euros. Nos han pagado el primer año. La subvención Next Generation de la comunidad autónoma y del Estado, que teóricamente tiene que ser de 8.008 euros, está aprobada, pero aún no hemos visto ni un duro. Y está aprobada desde hace casi 9 meses ya. En teoría, la subvención total, supongo sin IRPF, pero ahora os explicaré por qué,
teóricamente será de 12.000 euros sobre 14.000 que cuesta la instalación. Es un negocio redondo. Después veréis los cálculos. Digo sin IRPF porque en teoría en el IRPF también te puedes desgravar una parte de lo que has invertido en esta mejora en la casa. Pero hay condiciones que me parece que son diferentes para cada comunidad y, por ejemplo, te dicen que a lo mejor que tienes que hacer un certificado energético antes de empezar las obras y tienes que hacer otro certificado energético al acabar las obras para demostrar que ha mejorado algo. Eso, si os animáis a hacer una instalación, lo tenéis que hablar con el instalador, que se conozca muy bien las tricuñelas legales de cada comunidad. Una pequeña simulación. Esta simulación está hecha con buena fe, está hecha con datos reales, pero hay una cosa que es muy importante, que es los cambios que hay en las subvenciones y en los precios de compra y venta de los kilovatios por parte de la compañía. Para empezar, no hay un precio fijo en cada compañía, con lo cual a lo mejor si lo haces con Iberdrola tienes unas condiciones y si lo haces con Endesa tienes otras. Y no digamos ya si utilizas alguna comercializadora local. De todas maneras, para el consumo del año 23, del ejemplo este que os he enseñado, sería coste de todo el año sin ninguna instalación fotovoltaica, 4.286 euros. Con batería serían 2.063. Perdón. Aquí he hecho algo que no sé. No, esto es la descarga de batería. El dinero está aquí. El coste de compra a la red sería 2.859 en lugar de los 4.286, con lo cual tendríamos un ahorro anual de 1.461 y al final podemos amortizar la subvención, si realmente cumplen con las subvenciones que han prometido, en menos de 2 años. El coste en 20 años sería de 56.000 euros y sin batería el coste se iría a los casi 64.000 euros y el coste de compra de la red de cada año sería de 3.375. Insisto que, vistos estos números, parece muy bonito, pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, hace un año la red estaba pagando casi 14 céntimos por kilovatio. Hoy está pagando 7. Aunque también es verdad que el kilovatio nos lo vendían alrededor de 30 y ahora lo están vendiendo alrededor de 25. Pero la proporción no es la misma, ¿no? Las compañías están apretando mucho en el precio que ellos compran los kilovatios que a ti te sobran. ¿Y por qué hacen eso? Porque resulta que los kilovatios que nos sobran a nosotros suelen ser en las horas que ellos no los necesitan, que son las horas de sol en verano. Y en cambio, los kilovatios que ellos necesitan, nosotros no se los podemos dar, porque ellos necesitan cuando tienen puntas en invierno. ¿Cómo se hace una estimación rápida de un proyecto? Primero vamos a ver qué consumo tenemos actualmente, eso es fácil. Coges los recibos de la compañía de los 12 meses que quieras considerar, te apuntas lo que has consumido y ya está. Yo recomiendo aquí añadir una previsión, una columna de previsión de lo que puedes aumentar. Por ejemplo, si vas a instalar un coche eléctrico o, por ejemplo, si vas a cambiar la caldera de fuel o de gas por una caldera de aerotermia para la calefacción y el agua caliente. Entonces, una vez hecho esto, hacemos una primera estimación dividiendo el consumo total entre 1.500, que es un número totalmente, no digo aleatorio, pero totalmente inventado, porque es el que más o menos concuerda con lo que necesitamos.
tenemos que buscar la superficie donde vamos a instalar los paneles. ¿Cuánta superficie tenemos? Que sea orientación sur, que tenga una pendiente de entre 25 y 40 grados, si es posible, y sobre todo que tenga muy buena ventilación, porque eso es muy importante de cara al verano. La instalación que habéis visto, que es muy plana, que está encima de una pérgola, que tiene un tejado muy plano, tiene problemas en verano de que se calienta muchísimo y pierde mucho rendimiento. Otra cosa lógica es decir, bueno, hemos dicho que vamos a poner 20 paneles. ¿Nos cabe en la superficie que tenemos? Eso hay que hacerlo. Y después hay que utilizar una aplicación que se llama PVGIS, que es de la Comunidad Europea, que nos va a dar los datos de producción mes a mes, una estimación de los datos de producción mes a mes. Vamos a ver el ejemplo. Consideremos que tenemos la primera columna, el consumo que tenemos ahora actual. La segunda columna nos dice lo que prevemos porque, por ejemplo, vamos a comprar un coche eléctrico. Y la tercera columna nos da el total. Perdón. Con estos datos entramos en el PVGIS, que es el Photovoltaic Geographical Information System de la Comunidad Europea, y lo primero que hay que hacer es buscar dónde vamos a instalar la estación fotovoltaica de nuestra casa. Aquí me he inventado, porque es un pueblecito que a mí me cae en gracia, Alfindén, que está cerca de Zaragoza, ¿no? Entonces, en el mapa este puedes hacer zoom y lo vas ampliando, marcas, lo vas ampliando más y puedes llegar a marcar exactamente la casa de la calle donde quieres ponerlo. Una vez marcado esto, tienes que decir qué potencia vas a instalar, las pérdidas del sistema. El sistema considera como estándar 14%. Yo creo que es bajo. Por la experiencia que he visto en varios lugares, yo pondría un 20% y así nos llevaremos una alegría en lugar de un disgusto, ¿no? Es muy importante añadir esto, que el sistema está integrado en un edificio, es decir, que es inamovible y tiene una altura relativamente pequeña. ¿Cuál es la pendiente y cuál es la desviación respecto del sur? El azimut aquí lo considera desviación respecto de la dirección sur. El sur se considera 0, 20 grados de desviación, pues significa, pues eso, 20 grados desviado del sur. Esto es el resultado que nos da el gráfico mes a mes. La producción total van a ser 11.182 kilovatios hora en un año. Para poder trabajar mejor con ello, en lugar de gráficamente, lo podemos listar como, como una tabla. Fijaros que aquí hay un dato muy importante, que es la desviación típica que la Comunidad Europea da para los valores que ellos mismos te dan como producción media del mes. Fijaros que en algunos lleva una desviación de 100 sobre 800, de 100 sobre 700. O sea, lo que os decía yo antes, que podemos fiarnos de que la media en 10 años será más o menos lo que dice el sistema, pero no podemos fiarnos para un año concreto. Teniendo esto, vemos la producción que vamos a tener, las desviaciones que vamos a tener mes a mes, y viendo esto, lógicamente, como vamos a tener que estar conectados a la red igualmente para poder tener electricidad por la noche o en caso de que haya nubes o en caso de que pues, haya un eclipse de sol, por decir algo, hay que pensar en que la compañía nos acepte que le vendamos, que le suministremos la electricidad que nos sobra. Y lógicamente es muy importante tener una batería. Ahora os explicaré. Fijaros que a lo largo del año el consumo y la producción están totalmente opuestas. Es decir, cuanto más consumimos, que es en invierno, es cuando menos producimos. Cuando más producimos, que es en verano,
es normalmente cuando menos producimos. Y recordad que eso también pasa cada día de la semana. Por la noche, que es cuando podemos necesitar calefacción y tal, sobre todo en invierno, no producimos nada. Y en cambio, de día, que es cuando menos calefacción, por ejemplo, podemos necesitar, es cuando más producimos. Conclusiones del preestudio este rapidísimo que hemos hecho. Vamos a instalar 20 paneles de 400 vatios pico de potencia, total 8 kilovatios pico. Nos vamos a conectar a la red. Recomendamos una batería de 15 kilovatios hora. Y si creéis que es interesante para vuestro caso, porque hay muchos cortes y tal, pues instalar el backup con la línea de suministro de energía. Condicionantes. Acordaros de la temperatura. Las placas solo se pueden refrigerar de una manera económica por convección natural del aire, con lo cual es importante que el sitio esté bien ventilado, que tenga suficiente pendiente para que el aire pueda circular, que no haya sombras para evitar que los strings se degraden por culpa de una de las placas del string. Y si tenéis problemas de este estilo, hay un cacharrito que se puede colocar en cada placa que se llama optimizador, que lo que hace es regular, evitar que las placas se interfieran las unas a las otras. Eso tiene sentido si, por ejemplo, estamos en una zona que de vez en cuando hay sombras y tal. Si no, casi no vale la pena. Después están las condiciones legales, que ahí sí que es muy importante tener un instalador que se conozca bien las condiciones de la compañía a la que nos estamos conectando. Porque la compañía te puede poner problemas o condicionantes técnicos, te puede poner problemas o condicionantes de capacidad de absorción de la energía que tú vas a generar. La comunidad autónoma o el ayuntamiento normalmente además te pondrá condicionantes de cómo tienes que conectar la instalación, de qué protecciones tienen que tener la instalación, de cuáles son los límites de la instalación que vas a hacer, de todo. A mí me han llegado a pedir certificado de que había llevado los plásticos y los cartones con los que venían embalados las placas a un punto de eliminación de residuos reconocido oficialmente. O sea que la cosa puede ser complicadita. Y después, los condicionantes de las subvenciones. Los Next Generation son válidos para toda España. El RPF de Hacienda también, pero los del IBI varían por municipio, ya no comunidad por comunidad, sino municipio por municipio. Sobre todo, no os fiéis de los instaladores que os prometen el oro y el moro. Tiene que ser alguien fiable a largo plazo. Y después, perdón, que me he saltado el final. Aquí. El efecto de la orientación y la inclinación de las placas en la producción es muy importante. Es decir, fijar que si las placas están horizontales, es decir, con 0 grados de interacción, todas producen lo mismo. Estén orientadas al sur, al norte, al este o al oeste, porque, claro, si están planas en el suelo, no hay orientación. A medida que vamos orientándonos simplemente 30 grados, la diferencia ya es muy importante. Y aquí, lógicamente, cuando más se produce es cuando hay orientación sur, que es cuando damos cara al sol lo más tiempo posible a lo largo del año. Esto os puede servir como guía para tener una idea de qué tejado elegir o qué zona elegir para producir, para instalar la fotovoltaica. Porque al final, acordaros que el sol trabaja de esta manera, es decir, el 7 es en diciembre y el 1 es en junio. Es decir, en junio tenemos muchísimo sol, muchas horas de sol, en diciembre tenemos muy poquitas horas de sol. Y bien, a partir de aquí, deciros dos cosas, que hacer las preguntas que queráis y si alguien quiere una copia de la presentación, pues yo la enviaré, bueno, no sé, ya me dirá
Alfonso cómo tengo que hacerlo para poder suministrarla a los que quieran. Gracias. Me salgo de aquí y me vuelvo a poner. Muchas gracias, Jorge. ¿Se me oye? Aquí. Sí. ¿Alguna intervención? Sí, Jorge. Yo quería... ¿Se me oye? Sí. Sí, soy Charo. A ver, a mí no me ha quedado claro si se puede hacer una instalación sin conectar a la red. ¿Se puede? Sí, se puede. Se puede perfectamente. Pero has de tener en cuenta que dependes de lo que tengas en la batería. Es decir, que si tienes 3 días... De momento, nada. Pero claro, usarás una cocina, una nevera... Ni de coña. No, es que no tengo nada construido. Pero ¿piensas usarlo como residencial? Bueno, temporal. Hombre, yo lo veo complicado. Lo veo complicado. Porque tendrías que invertir mucho dinero en baterías. Ya. Vale. Sí. Jorge. Sí, dime. Una pregunta sobre los optimizadores. Has dado la idea de que, bueno, los optimizadores son opcionales y quizás no muy importantes. Sin embargo, a lo largo de tu presentación has hecho mención a que tuviste la oportunidad de identificar 2 paneles que no producían. Sí. Entiendo que la única forma de identificar paneles es teniendo optimizadores. ¿Es así? A ver, sí y no. Teniendo optimizadores es mucho más fácil, porque teniendo optimizadores sacas el plano aquel que os he enseñado, que estaban las chimeneas y el murito lateral. Y entonces ahí ves inmediatamente lo que produce cada panel. Hay otra manera de hacerlo. Tú tienes el seguimiento de lo que va produciendo la instalación. Si ves que se está desviando mucho y no ves una razón, digamos, climática para que se produzca ese desvío, que es lo que me pasó a mí, inmediatamente llamas al instalador y dices, oye, macho, vente para aquí y revisa lo que está pasando. Lo revisó, vio que había 3 paneles que no estaban bien conectados o no me acuerdo qué demonio pasaba, pero que no funcionaban correctamente, y entonces además le hice poner los optimizadores. ¿Me entiendes la...? Sí, lo que no me queda claro es cómo se identifica qué panel no funciona en un string de 16 cuando no hay optimizadores. Buena pregunta que dices. Me alegro que me haga esta pregunta. Se hace de la siguiente manera. Te coges un medidor de radiación solar. Mides la radiación solar que estás recibiendo en ese momento. Y mides lo que te está dando el conjunto de paneles en ese momento. Entonces, tú haces el cálculo teórico. Con una radiación de tanto, con esta temperatura ambiente, los paneles tendrían que dar tantos kilovatios hora. Si resulta que me están dando un 30% menos, pues algo está fallando. Sí. Y entonces vienen, desmontan los paneles y los revisan uno a uno. Entendido. No hay forma de saber cuál es el malo, pero sabes que hay algo mal. Perdón, no te he oído ahora, sí, perdona. Sabes que hay algo mal, aunque no sabes qué panel es el malo. Exactamente. En cambio, con los optimizadores sí que sabes cuál es. Sí. Es que es la opinión que tengo, que los optimizadores, además de ayudarte a quitar sombras, te ayudan a hacer diagnóstico. Exactamente. Sí. Y valen la pena porque valen muy poco. Sí, exacto. Valen como unos 70, 80 euros cada uno. Sí, está claro. Hay una cosa más, Jorge, ya que tengo la palabra, es lo último que te preguntaré. En realidad es un comentario
sobre algo que le doy mucha importancia. Es las pérdidas. Has mencionado que el PVGIS te da 16, 15, 18, tú propones 20. Lo cierto y lamentable es que es mucho más de 20. Y han mencionado que la temperatura es el diablo. Y es cierto, han mencionado que pueden alcanzarse 60 o 70 grados de temperatura en el transistor, no en la temperatura que hace en la calle. No, en el panel. En el panel, claro. Y resulta que el vendedor lo que te vende es un panel con las características en el laboratorio a 20 grados. Sí. Y resulta que cuando pasas un panel de 20 a 60, resulta que la potencia baja a menos de la mitad. Y esto no está claro, la gente no lo sabe. En los paneles actuales, la pérdida suele estar 20-25 con 70 grados, que es, en julio es fácil que se pongan a 70 grados. Claro, pero Jorge, eso lo pierdes por temperatura, pero resulta que también tienes otros 15 o 20% de pérdida por orientación. Sí, claro. Y lo sumas a los 20 de temperatura, que eso suman 40. A ver, te tienes que fiar de las gráficas estas que os he enseñado. Es decir, tú en invierno produces mucho mejor que en verano, produces a determinadas horas del día, y si estás en una zona que sube mucho la temperatura a la hora del sol, mejor que en lugar de un 20% pongas un 25% de pérdida. No sé si con eso queda claro. Sí. Queda claro que las pérdidas son muchas y los vendedores te las ocultan. Pues sí. Muchas gracias, Jorge. De nada. Miguel Ángel Muñoz, que quiere hacer una pregunta, pero tiene el micro apagado. El micrófono. Así. Activa el micrófono, Miguel Ángel Muñoz. No se entera. Ahora, dime. Miguel Ángel. Di. Bueno, mientras Miguel Ángel se aclara, le voy a hacer yo una pregunta. Perdona, Jordi. Yo recuerdo que hace como 5 años yo pedí presupuestos para poner los paneles encima de nuestro edificio, aquí en Madrid. Y entonces me dijeron, pedí varios presupuestos y me dijeron, nada de baterías. Dice, porque las baterías son muy caras y se estropean volando. Todos me dijeron lo mismo. Y supongo que las baterías habrán mejorado, pero en aquel momento me decían, ni se te ocurra, nada de baterías, que eso se estropea volado y valen un dineral. ¿Eso es verdad? Vamos a ver. La calidad de las baterías realmente ha mejorado muchísimo. Ya. Y el gran impulso a la mejora de las baterías lo han dado los coches eléctricos. Ya. O sea, el tipo de batería que se utiliza hoy es prácticamente las mismas baterías que utilizan los coches eléctricos. Aún así, probablemente la batería al cabo de 10 años empiece a flaquear. En lugar de tener 10 kilovatios hora, a lo mejor se queda solo con 8. De todas maneras, lo fundamental es, en el momento de discutir el contrato, es garantía que te dan de la instalación, incluyendo la batería. Porque si te empiezan a decir los paneles y el inversor 20 años, la batería 5, busca otro proveedor. Ya. No sé, creo que con eso contesto tu pregunta, ¿no? Sí, perfectamente. Miguel Ángel, ¿estás ahí? ¿Te querías hacer una pregunta? Vuelvo a ser Ordaz. Alonso,
dijiste comparación de baterías y no baterías. Quedaros con este dato. Las baterías cuestan tanto como la instalación y duran la mitad. Ya. Cierto, lo que dices es absolutamente cierto. También es cierto que si no tienes baterías, la compañía te vende a 28 o 25 o 27 céntimos el kilovatio y te lo paga a 7. En cambio, si tienes batería, te ahorras de comprar y vender a la compañía. Entonces, tienes que hacer una simulación y ver cuál es, en tu caso, cuál es la mejor situación. Porque, claro, yo os he enseñado un caso, pero ese caso es una casa que tiene una producción, perdón, un consumo muy alto, porque son 600 metros cuadrados de casa. Porque tiene todo eléctrico, es decir, tiene aerotermia, no tiene ni gas, ni fuel oil, ni nada. Y además tiene un coche eléctrico. Con lo cual, claro, es la punta. Por eso os he puesto la otra gráfica de la casa aquella de Sabadell, que aquellos consumen poquísimo y lo venden casi todo a la compañía. Lo que pasa que lo que les pagan es nada. Y además, si llegáis a un contrato de este estilo con la comercializadora, cuidado, porque si os ponen que os pagan en función de si es punta, valle o medio, seguramente en valle os pagarán 0, que es cuando más produciréis. Chicos, yo intento explicar la verdad de la vida esta. A nosotros, la casa esta es de uno de mis hijos y su esposa, está saliendo bien contando con las subvenciones. Si no contamos las subvenciones, pues bueno, cuando sean tan viejecitos como yo ahora, a lo mejor ya han amortizado. Jorge, soy África. Una pregunta. ¿Más preguntas? Sí, soy África, Jorge. En tu opinión, ¿cómo va a ser la evolución de la tecnología? En el sentido de que, bueno, pues sean más pequeñas, no haya que hacer tanto taladro y tanta historia en la casa. Es decir, esa tecnología está evolucionando y ¿a partir de cuándo piensas tú que va a ser interesante? ¿Me oí? Sí, te oímos, Jordi. Perdona. Sí, perdona, ¿quién está hablando? Está hablando África Corrales. Pero espera, no, es que alguien está pidiendo a Alfonso y no sé quién es. El micrófono, que lo tiene que apagar. Sigue África. Sino que te preguntaba, Jorge, dime. Es que hay alguien que tiene un micrófono abierto, entonces hay mucho ruido de fondo, ¿no? Sí, puede ser. A ver, espera un momento. Vale. Dime. Sí, te preguntaba que cuál es tu opinión respecto a la evolución de la tecnología, en el sentido de que sean pues aparatos más pequeños, se tenga que hacer menos estropicio en la casa, sea más fácil, bueno, y más asequible en precio. ¿La tecnología está evolucionando en esa dirección en estos momentos? ¿Y en qué tiempos más o menos se manejan para que sea más fácil tomar la decisión? Porque ahora, por lo que estás contando, da un poco de vértigo, ¿no? No está tan claro. ¿Tú crees que la tecnología evolucionará a corto plazo para que gran parte de los inconvenientes se resuelvan, o al menos algunos? Es muy difícil contestar esa pregunta. Vamos a ver. Que la tecnología está evolucionando, cierto. Por ejemplo, en la última, cuando yo me fui de IBM, trabajé en una empresa que lo que hace es maquinaria para producir este tipo de celdas. Y lo que están haciendo ahora es ya produciendo sobre láminas de cristal directamente. Es decir, no producen celdas de silicio que después tratan para producir las celdas que después se integran en los paneles. Lo que están desarrollando es paneles de cristal directamente.
Claro, el rendimiento que les está dando de momento es muy bajo. Se está haciendo investigación, se está desarrollando. La segunda parte de la pregunta es ¿cuándo? Yo, la verdad, no tengo ni idea. Así de claro y así de honesto. Si hablas con alguien te dice que 4 años, hablas con otro dice que 3, hablas con otro y te dice que 12. Adelante, ¿alguien está pidiendo hablar? Enrique habla, por favor, pero suelta el micrófono. No sé si con esto he contestado la pregunta que me habéis hecho del plazo de tener sistemas más... Muchas gracias, Jorge. Contestada. Oye, ¿puede hablar? Sí, Enrique, habla. Sí. Lo primero, saludarte cariñosamente, Jordi. Y bueno, tengo un gran recuerdo de tu personalidad, de tu simpatía y de tu conocimiento de todo. Simplemente yo quería hacer un añadido, porque quizá en sitios aislados, en lugar de poner muchas baterías, que son muy caras, pues se puede poner un pequeño generador de 6 o 7 kilovatios hora, de 6 o 7 kilovatios, que te soluciona el problema de las noches o de algunas noches, por lo menos, porque habría que poner alguna batería, pero en aquellos días que no haya habido carga de baterías por ser nublado, llover o lo que sea, siempre tendrías recurso al generador que te podría dar toda la energía que necesitas en la casa, con una inversión muy pequeña en coste de generador, y luego obviamente tendrías que gastar la gasolina o gasoil o lo que fuera que hubiera que poner, pero eso solo en los casos de extrema necesidad, pues una lluvia o 2 días de lluvia que no han cargado las baterías, pues entonces se pueden cargar las baterías primero con el generador, que digo que es poco el coste de la máquina, y bueno, la batería, o sea, el consumo sería pues el que tú quisieras, pero no, siempre está controlable. Totalmente de acuerdo contigo. Acabas de definir los coches híbridos enchufables. Pues sí, así es. Pues bueno, simplemente Charo, que estaba tan preocupada por eso, a lo mejor se puede poner un chiringuito en su local, poner lo que necesite, y cuando vaya, pues que pague un poco más de gasolina y no tiene que poner muchas baterías. Alguna batería siempre es necesario, pero cuando tienes un chisme que si quieres tener, al menos que no te veas impedida de usar la cocina o de hacer una paella porque no tengas la batería suficiente. Si no tienes batería, pero tienes pocas baterías, pero has comprado un generador, pues le echas gasolina al generador y te puedes hacer la paella tranquilamente. Muchas gracias, ya lo he apuntado, ¿eh? El problema del generador es el ruido, que no me gustan los ruidos. No, bueno, los generadores ahora dan mucha potencia y poco ruido. Y siempre te puedes poner el generador en un sitio y llevarle el cable de la producción y llevarlo al inversor. El inversor te genera la capacidad de controlar el generador y de ponerlo en marcha cuando se necesita, cuando se está a punto de acabarse las baterías, te enchufa el generador y cuando ya no hay consumo, pues te para el generador. Y si ha llovido, pues te pone en marcha el inversor, te pone en marcha el generador él solito, se cargan las baterías, las pocas baterías que pongas, tú tendrías que poner muchas, y tienes una solución para poner una construcción pequeña con pocas baterías, los paneles que te quepan o que puedas poner en el terreno. Si los pones en el terreno podrás poner bastantes paneles, pero no pongas demasiado porque si tienes poca batería, tiene poco que cargar. Por lo tanto, hay que poner las baterías necesarias y suficientes, pero no mucho más. En vez de poner muchas más baterías, pon un generador barato. Sí. Muy bien, muchas gracias. Es una idea perfecta. De muchas todas gracias. maneras, esto me da pie a decir una cosa. Antes alguien me ha preguntado qué pensaba del desarrollo de la tecnología. Yo creo que lo que mejorará más rápido serán las baterías. Porque el coche eléctrico está empujando el desarrollo de ese tema de una manera brutal. Y en cambio, los paneles
sí, van mejorando y tal, pero mejoran para aplicaciones especiales. Por ejemplo, para energía para estaciones espaciales, por ejemplo. Yo creo que ahí sí que aparecerán baterías basadas en el grafeno, con algún polímero o alguna cosa de este estilo. ¿No? ¿Más preguntas? ¿Alguien más quiere preguntar? Yo quería saber, Jorge, si nos puedes pasar los apuntes estos de alguna manera. Sí, ¿a quién se los mando? Alfonso. ¿Quién hace de distribuidor? Vale, yo te los mandaré a ti, Manuel Ángel, para que los cuelgues en la web, ¿no? Vale, perfecto. Vale. Una cosa, os mandaré la versión esta de hoy, no la que tenéis de prueba del principio. Vale. Os recordamos que adicionalmente en la grabación, por supuesto con los charts, se va a colgar en el YouTube. O sea que lo podéis volver a escuchar en el YouTube, en el canal que tenemos. Y Enrique, ¿estás por ahí todavía? Sí, pero tiene el micrófono apagado. Espera, se lo enciendo, ya está. Ya lo he encendido ahora. Es igual. Dime. Enrique, Sí. Gracias. Bueno, es un placer. Vale. Se nota que trabajamos juntos, ¿no? Sí. Vale. Bueno, y yo ahí lo que sí que tendría que decir es que el progreso en la generación de electricidad por parte de los paneles ha sido tremendo, sobre todo si lo comparas con el precio. En su día, quiero decir, en el 2006, en el 2005, los paneles costaban más de 3 euros el vatio. Un panel tiene pues 400 vatios o 600 o 700, los que quieras. Costaban a 3 euros el vatio. Y ahora ese mismo panel, pero produciendo por lo menos un 50% más por metro cuadrado que en aquel tiempo, vale 15 o 20 veces menos. Sí. No el 15%, no, sino un factor de 15. Ahora puede valer 0,25 el vatio, 0,30. Sí, pero de 3 vatios a 0,20 pues va un factor de 15. Sí, o sea, quiero decir que los paneles han dado una explosión de productividad que solo en la época de los ordenadores al principio, porque ahora ya no es tanta la velocidad de crecimiento, solo se dio una cosa igual. Yo trabajé en IBM con Jordi y en aquel tiempo, pues cada año te salía una mejora que te multiplicaba la productividad por un factor de 15%, 20%, pero al mismo precio. Entonces, al cabo de los 15 años, la productividad había subido muchísimo y al mismo precio o incluso inferior. Pues en esto ha pasado igual. La tecnología en la creación de los paneles fotovoltaicos ha dado un salto tremendo como ninguna otra cosa, salvo los ordenadores, y ahora los ordenadores se han parado. Entonces, no creo que esa producción siga a la misma marcha, porque ahora los crecimientos van a ser muy pequeños. Sin embargo, se están investigando otros productos como la perovskita, que es un material que existe en la Tierra, pero que es poco. Hay que trabajar mucho para producir. Hay una célula activa, pero el arseniuro de galio y otras cosas que están probándose en universidades y tal, que tienen más productividad, pero los 20 años que te garantizan de los paneles de silicio ahora no están demostrados que otros materiales los aguanten. Sin embargo, el silicio tiene lo que ahora se está produciendo, o lo que se produjo hace 20 años, sigue produciendo menos, pero sigue produciendo. Y además la degradación actual es del orden del 0,4% por grado que supera los 25 grados de temperatura. Es decir, cada grado que supera los 25 grados en el panel, pues antes perdía un 1% y ahora pierde un 0,4%. Es decir, que también esa pérdida se ha disminuido en un factor de 2 o 2,5. Ahí dejadme que haga un inciso en ese tema, que es muy importante de que cuando os monten
los paneles los monten de manera que pueda circular bien el aire, porque eso es el sistema de refrigerarlos mejor que hay y el más barato. Ha habido gente que ha llegado a poner, ¿sabéis estos ventiladores típicos de ordenador? Pues los pone en la superficie que pasa por debajo de los paneles para producir corriente de aire. Y hay incluso alguno que ha hecho pruebas de refrigerarlos con agua y aprovechar esa agua como agua caliente. Lo que pasa es que es un sistema muy complicado. Porque, claro, tienes que graduar de que cuando produces agua caliente directamente con el sol, no te importa que el agua entre a 40 grados. Aquí sí, aquí tienes que entrar siempre con agua fría. Más preguntas y ya digo, yo mandaré a Alfonso la presentación y además, Alfonso, añade mi email que si alguno quiere hacerme alguna pregunta o algún comentario, no tengo ningún inconveniente. Responderé lo que pueda. Yo os quería hacer un comentario que seguramente lo sabéis, ¿vale? Pero los que tenemos piso y no tenemos dónde instalarnos estas cosas. ¿Me estoy perdiendo algo? ¿Me estás oyendo? Soy Marta. Ahora sí. Vale. Que los que tenemos piso y no nos podemos instalar estas cosas, yo concretamente hace varios años compramos paneles solares en una empresa que se llamaba Soltec, me parece, que estaban en Extremadura y el modelo era pues si estás produciendo pues tal y si te sobra pues lo pones en la red. Ahora mismo esta empresa la ha comprado Repsol, pero a nosotros nos ha abaratado, en cualquier caso nos ha abaratado, con una pequeña inversión nos ha abaratado la factura de la luz. Os lo digo por si alguno no tenéis chalet o opción para hacer una instalación tan grande como la que sugería Jordi, pues que es otra manera de meter la energía solar. ¿Vale? A ver, la instalación esta que os he enseñado un momento en Sabadell, es una instalación que solo tiene 3 kilovatios pico de instalación y les funciona perfectamente porque además tienen el tejado orientado totalmente al sur y en un sitio completamente despejado. Y como habéis visto, prácticamente lo suministran todo la compañía. El problema que tienen ahora es que, claro, que la compañía está pagando muy poco. Y ya digo, y si además tienes un contrato que ellos te cobran por punta, mediano y valle y al revés, también te pagan por punta, mediano y valle, el problema es que en valle no te pagan prácticamente nada, te pagan cero. O sea, en ese caso es mejor tener un precio fijo para todo y ya está. Pero hay que hacer números, ¿eh? Hay que hacer los números bien hechos antes de meterse en este lío. Hay compañías incluso que están ofertando hacer instalaciones para comunidades de vecinos. Sí. Lo que pasa es que son complicaditas. Al menos las dos propuestas que he visto es muy complicado porque, claro, tienes que asignar a cada vecino lo que consume. O sea, tienes que volver a poner como una especie de segundo contador o tienes que hacer una segunda cuenta. Hay compañías que lo tienen mejor resuelto y hay compañías que lo tienen peor resuelto. A veces ofrecen lo de las comunidades de vecinos para los gastos comunes, los de escalera y cosas así. Lo que dijera a partir de aquí serían pura especulación. Yo tengo en mi casa, en la casa donde vivo, nos han hecho hace 2 años, prácticamente ya va a ser 2 años, una instalación de paneles solares. Entonces, toda la energía que generan los paneles solares la hemos dedicado a las viviendas. Y lo que se produce de paneles solares, cada vecino tenemos derecho según el coeficiente de propiedad que tenemos del edificio. En mi caso concreto, de pagar 86, 90 euros de promedio al mes, hemos bajado a un promedio de 30, con unos meses de 60
y otros cuantos de 15 o 16 euros. No, es así. Perdonad, pero es que se acopla a veces. Sí. Es mío y no sé por qué y no soy capaz de resolverlo. Bueno, es igual. Te oímos bien, no te preocupes. Bueno, yo no sé si algunos te han dado las gracias, pero yo te quiero dar especialmente las gracias en nombre de la asociación, Jordi, por el esfuerzo que has hecho, y yo creo que, bueno, ha sido súper interesante y se ve por el tipo de preguntas y por el número de asistentes. Pues, gracias a vosotros por vuestra paciencia. E insisto, si alguno quiere algún dato más o tal, pues que me escriba un mail y ya está. Muchas gracias, Jordi. Muy bien. Ya distribuiremos tu presentación y tu dirección email. Muy bien. Bueno, pues nada, oye, gracias, Jordi. Muchas gracias, señores. Hasta la próxima. Vale. Gracias. Chao.